Buenas noches, estamos acá en el Café Filosófico de los sábados de 8 a 9 de la noche, que vamos a salir en otro horario porque hemos estado a las 7 de la noche. Empezamos a las 8 y estamos acá con Walter, Rolly y Carlos, Miquel, y con quien vamos a conversar sobre nacionalismo, regionalismo, ¿no? Y a pesar que existe un solo Perú, un solo país, un solo mundo, también existe eso, ¿no? ¿A qué se debe? No sé, ¿qué opinas, Walter, al respecto? Bueno, los regionalismos, sobre todo en Latinoamérica, son bien acentuados, ¿no? Particularmente en el Perú, ¿no? No sé si eso tiene que ver con el proceso de colonialismo o es una situación propia también de los países, digamos... Pero antes de la colonia ya existía, ¿o no? Claro, bueno, eso es algo que sería interesante discutir, ¿no? Si tiene que ver algo con el proceso colonial o es una situación propia de los, digamos, de los pueblos, de los diversos grupos humanos, ¿no? No, los grupos humanos siempre querían ser independientes, formar aparte de su propia cultura. No solamente el regionalismo se dio en nuestra época, también se ha dado en Europa y en nuestra historia pasada, que con chancas, incas, aymaras, ya había unos ciertos grupos que manejaban, ¿no? Pero igual los chancas, los aymaras también se formaron a través de una conquista a otros. Pues. Claro, ajá. Ese es el regionalismo, que cada uno no quiere apartarse, que cada uno quiere hacer su propio estado. Claro, doctor, buenas noches y una vez más, ¿no? Por la invitación, agradecerte de la misma manera a los colegas que están acá presentes y siempre a la población ayacuchana por sintonizar pues el Café Filosófico, ¿no? De los sábados, ¿no? Que todavía perdura, por lo menos hay gente que está pensando, como se dice, filosofando, ¿no? Este tema es muy interesante. Por ejemplo, el hombre siempre ha buscado pues su espacio, ¿no? Y su privacidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del contexto global, el mundo está dividido, ¿no? En naciones, en provincias, podemos hablar, por ejemplo, de regiones, distritos, comunidades, ¿no? Entre otros. Entonces, cada quien, ¿no? Con el pasar del tiempo, ya sea basándose al colonialismo o a la expansión de repente de buscar nuevas rutas comerciales, iba expandiendo su dominio, ¿no? Y, por supuesto, también marcando su territorio, hasta dónde es mío, ¿no? Y acá lo mismo. Y acá si hablamos, por ejemplo, de Ayacucho, hablamos de un poco de chauvinismo, ¿no? Entre Huanta y Huamanga, ¿no? Que siempre perdura todavía desde antaño y en la actualidad sigue vigente. Pero ellos son huantinos, así por... Bueno, por esa parte se van a entender y disculpen. Por la relación política y sentimental. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a actuar así en ese sentido, ¿no? De que yo soy huantino, yo soy huamanguino, yo soy sanmiguelino, no sé. Quizás antes de entrar a ese tema, que es inevitable, ¿no? Esa situación aquí local, pero antes de entrar a ese tema sería interesante un poco más profundizar sobre esta situación que estamos iniciando el diálogo entre... La pregunta que planteo es, ¿los procesos de colonialismo exacerban los chauvinismos? Porque es cierto, o sea, por ejemplo, un país como vamos a poner Alemania o Holanda, por poner un espacio, también hay tensiones entre el sur y el norte, ¿no? Los pueblos que están más al sur y los pueblos que están más al norte tienen diferencias. En el caso de Holanda hay una parte que es más católico y la otra es más protestante. Entonces, en la parte más católica se celebran los carnavales, la gente suele hablar moviendo las manos. La parte más nórdica es un poco más calmada, no es tanto de celebrar la fiesta porque son protestantes. Entonces, sí hay también esas diferencias. Pero en esa religión, por ejemplo, cuando hablas, estabas tanto tiempo en Holanda, ¿no? ¿Hay una religión oficial ahí que que determina el Estado como en el Perú? No, digamos, ahí claro, un grueso de la población es calvinista, protestante, ¿no es cierto? Pero esa es una opción. Una opción, o sea, hay una separación sí entre, al menos formal, entre el Estado y la religión, ¿no? No es tan,
marcado como aquí, ¿no? Aquí decir que no soy católico es casi una herejía, ¿no? Decir que no eres cristiano, aún más, es una cosa ya, eres mal visto ya. Claro, porque esta parte del Estado, la constitución política mismo hace un preámbulo a Dios, ¿no? Y es católico, el resto es protestante. Pero regresando a ese punto, Claro. si bien observé que en los países europeos, bueno, en el caso más nórdicos, en el caso de Holanda, obviamente ahí se exacerba el localismo. Una cosa es ser yo soy de La Haya, no, yo soy de Ámsterdam. Entonces obviamente cada quien afirma su zona, su espacio cultural, ¿no? Identitario. Pero, por eso yo pongo en la mesa, en nuestro país, en el caso del Perú, decir que yo soy guantino o de Huamanga, decir que yo soy cusqueño o yo soy ayacuchano, es casi una afirmación antagónica. Que se sienten orgullosos. Entonces, ¿no? ¿cómo ven eso ustedes? O sea, hablamos en el momento en donde el chauvinismo se vuelve como una barrera que permite una conformación de un grupo, como país, como un colectivo mayor, creo que ahí estamos en un problema, ¿no? Porque no podemos integrarnos. Claro, ¿no? Dentro de la comunidad encontramos una sociedad determinada, el cual, por ejemplo, si hablamos de nacionalismo, no, hay dos grupos, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? Y acá, más que nada, como dice en la parte sociedad, que es el mundo ideal o la isla donde que todos viven felices, van a valorar o van a dar mayor importancia o realce a nosotros, ¿no? Y los ellos, los excluidos, los que tienen que adaptarse a los modos de vida, y desde ahí parte, ¿no? La concepción de repente pertenecer a ese grupo o no. Y como hemos dicho, acá son unas barreras imaginarias que no va a existir, pero sin embargo todavía sigue vigente. Pero esa barrera imaginaria es bien fuerte, pues si fuera así como el muro de Berlín o la muralla de China, sería más grave, ¿no? Sí, el regionalismo, el chauvinismo, el nacionalismo siempre nos han traído problemas graves. Por ejemplo, para ser una nación, Estados Unidos tenía que invadir y hacer la guerra al sur, o sea, la guerra era norte con sur, ¿no? Y norte ganó al fin, pero ese es el orgullo que cada uno. Pensamos con muchos de nosotros, como ya había analizado Sartre, el otro, pensamos y creemos que el otro es el infierno, o sea, él viene de lejos, entonces por lo tanto es el otro, es el infierno mío, ¿no? Y creemos que nuestra cultura, que nuestro Huamanga es mejor que Huanta, o que los huantinos también piensan lo mismo, ¿no? Pero como dice el doctor Walter, que debe haber una integración, una hermandad para salir de este... Pero ¿cómo hacer? Es un problema, porque estamos en Perú y el Perú pues, está conformado por un país multiétnico, ¿no? Donde cada quien no tiene sus costumbres, tiene su Dios, sus fiestas patronales, fiestas cívicos, entre otros, y es una mezcla que yo me podría atrever a decir de que como el agua y el aceite, ¿no? Y siempre cada quien defendiendo sus intereses locales, como se diría. Pero usted cree que, a ver, vamos por partes, a ver. Hay sociedades más complejas que la peruana, vamos a decir el caso chino, por ejemplo. O sea, en China hay más de 100 etnias, tranquilamente, no tengo la cifra exacta. Pero en términos de grupos étnicos en Perú, ¿cuántos somos? No pasamos ni de los 50. Pues conflictivo. Entonces, a ver, por eso, es una situación, al parecer, el proceso colonial que hemos experimentado, no superado aún, se ve exacerba esta situación de la magnificación de la afirmación de las identidades locales. A ver, ese es el punto. O sea, mi condición, por ejemplo, yo soy de Huánuco, soy de la provincia de Guamalíes. Yo afirmo mi identidad regional como descendiente de los Yaruilca, pero eso... ¿Nos podrías explicar qué es Yaruilca? Claro, ustedes como le dan la vuelta solamente al tema chanca, a veces olvidan lo que hay más allá, ¿no? Entonces, para nosotros solamente existe chanca y y el resto. punto. Claro, no, excelente, por eso que ahí vamos suavemente a ir también poniendo visibles nuestras posiciones regionales, ¿no? En el caso, digamos, de la parte de la Sierra Central del Perú,
paralelo a lo que son los chancas en la época pre-inca, también emergen otros, digamos, señoríos regionales, ¿no? En la parte central, el señorío que empezó a integrar las etnias más locales fue los Yaruvilca, ¿no? Los Yaruvilca son equivalentes a los chancas, ¿okay? Son equivalentes, ¿no? ¿Pero sobrevivieron hasta los incas, la conquista? Claro, es interesante porque justamente cuando Tupac Yupanqui avanza al norte y se encuentra con el señorío de los Yaruvilca, en esa zona ya había una integración regional, ¿no? Había lo que Rostorowski llamó los señoríos regionales, ¿no es cierto? Entonces, justamente al haber ese equilibrio en términos, digamos, militar de la expansión inca y en términos también, digamos, de los códigos los códigos culturales que se manejaban, entonces lo que se entra ahí es a un acuerdo. O sea, ahí no hay una cuestión digamos, de avasallaje o de sometimiento, sino se establece una alianza, ¿no? Por eso que justamente es interesante hasta hoy en día, digamos, producto de esas alianzas en la zona sierra central del Perú, a diferencia de esta zona de Ayacucho que observo, por ejemplo, aquí actualmente no vemos danzas incas, por ejemplo, ¿no? Muy raro ver la danza del Inca, de las ñustas. En cambio, en la zona de Cerro de Pasco, de Junín, de Huánuco, de Ancash, Cajamarca, hasta hoy en día sobreviven las danzas del Inca, las payas, la captura de Pizarro. Entonces se hacen una especie de tapunacuy, ¿no? Se hace los Pizarros y los Atahualpa. Entonces hay toda esta situación que hasta hoy en día perdura. No puedo hacer para responder a tu pregunta de qué son los Yaruvilca. Sí, bueno, porque para nosotros no entendemos. Para nosotros, Wari y Chanca. Ahora, obviamente un paso atrás, cuando hablamos de Wari también, por ejemplo, en la zona de Ancash tenemos la provincia de Wari, ¿no? Inclusive cuando hablamos de Huanta, existe en Ancash lo que se llama el distrito de Chavín de Huanta. La diferencia entre Huanta y Huanta es solo una R. Entonces, y es interesante porque los diversos pueblos que ustedes tienen aquí en Ayacucho, o por decir en Huanta, los equivalentes están en la zona central del Perú. Chupán, ¿no? Hay un pueblito en Huanta, inclusive Guayguas. Todos esos pueblitos tienen sus equivalentes. Porque justamente... ¿Perdón? Mucho guagua, ¿no? Entonces, al parecer esto tiene que ver en la raíz que nos ha unido. Justamente ahí viene el tema Wari, ¿no? O sea, al parecer Wari ha sido una expansión tal que nos ha permitido una unificación. Entonces la pregunta es, si bien reafirmamos las identidades locales, ¿cuál es esa línea que permite una integración? Porque si la balanza pesa más en términos del localismo y el regionalismo, no hay posibilidad de una integración. Y si hablamos de Wari, ha sido una integración. Entonces, estamos en un dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto reafirmamos las identidades locales en desmedro de una integración? Ese Wari, por ejemplo, ustedes conocen más, ese realmente fue una integración cohesionada, pacífica. ¿Cómo fue ese desarrollo de los Waris? Había dos tipos de conquistas, con los incas y también con los waris. Ya uno es pacíficamente y otro es a través de la guerra, de la imposición. Y eso hasta el momento sigue dándose en nuestro mundo, ¿no? Global. Si no aceptas el colonialismo, el pacto colonial que nos han sometido los norteamericanos ahora, se viene con la fuerza, así como está pasando con Venezuela. Lo mismo pasaba con los incas. Primero iban, ¿no?, con sus vírgenes del sol a ofrecerlo a esos señoríos, y si no aceptaban ese trato, pienso que pocos pueblos lo aceptaban, ¿no? Ante tal obsequio, ¿no? Por lo que es una sociedad machista, ¿no? Porque es una cultura machista. Ahora, imagínate, ¿no? Hay una cultura un poco de sexismo también, ¿no? Feminista, donde existe la reina Yema y a los ¿qué se dice? Si no es virgen, a un casto. Entrega de castos. Entrega de castos para conquistar amor de alianza.
Me parece alianza, porque generalmente eso es casi un poco histórico, ¿no? Porque dan vírgenes, dan princesas, ¿no? Pero a veces el obsequio de un príncipe o de un casto es casi imposible. Eso significa que todo el tiempo hemos vivido ahí una sociedad machista, ¿no? Más antes de los incas fue un tipo de esa sociedad, ¿no? No sé si hasta qué punto, pero dentro de la historia, ¿no? Esa manera de conquista se dio en Tawantinsuyo, pero si vamos a ir a la historia universal, lo que ahí en los tribus de Islam hacían un canje, o sea, si usted perdía una batalla, entregabas a tu hijo, o sea, a tu hijo como pérdida. El ganador educaba a tu hijo a su manera y después de un cierto tiempo tenía que volver hacia ti. Era distinto eso, pero hermanaban, ¿no? Se hermanaban, pero entraban en guerra, pero el que perdía entregaba a su hijo. Ahora ya no, o sea, ya no vírgenes, sino su hijo era como un pago por la pérdida. Hay otro tipo también de integración, ¿no? Bueno, hablando de integración, creo que en el Perú, ¿no? Hablar de esto es para mí una utopía, ¿no? Porque cada región política en el Perú son 24 y una provincia constitucional que es el Callao, va jalando, ¿no? De repente algunas ventajas en cuanto de repente al conocimiento, ¿no? Lo que es la costumbre, o como se dice, ¿no? Comúnmente agua por su molino, ¿no? Y hasta el momento que estaba analizando todos esos modos de vida o de repente la sociedad o la región que tiene el Perú, no sabemos, ¿no? qué modelo seguir, ¿no? Cada quien con su modelo. Decimos de que, por ejemplo, acá nosotros los ayacuchanos, como descendientes, ¿no? del Imperio Wari, que ha unificado, ¿no? a lo que es la costa, la sierra y selva, hasta ciertos sectores del norte, centro y sur, ¿no? Entonces nos basamos en ese modelo, ¿no? Pero acá en la actualidad todavía no hay modelo que de repente, ¿no? seguir, o a qué región seguimos, porque cada quien defiende lo suyo, ¿no? Entonces, a ver, vamos por partes. No hay uno solo. Pero vamos por partes, con el ánimo de buscar el debate, porque esa es la idea de este café filosófico. Eso que no es tan utópico, ¿no? Nos hemos fusionado acá, Huánuco, Huanta. Mucho guan, ¿no? Mucho por eso que te acerca a mí, ¿eh? Wow. Acá de la mar también, dos. Para imponer. Con el ánimo de justamente de provocar la discusión, esta situación de vincular Wari con Ayacucho es una falacia, porque Wari es más allá de Ayacucho. Ayacucho es una creación reciente. Entonces, claro. ¿no? Entonces lo que pasa, yo pienso que la exacerbación de los chauvinismos es justamente porque no hemos superado el colonialismo. Esa es mi posición. Y aún en pleno... el colono se siente más importante que el resto y los colonizados quieren sentirse colonos, ¿no? Claro. Entonces, actualmente, en pleno siglo XXI, todavía estamos como el avestruz ahí mirando solamente lo que está en el hoyo, y en lo que está en el hoyo es nuestro espacio. Porque mire, si vamos a Arequipa, ¿qué tanto sabe el arequipeño de Cajamarca? ¿Qué tanto sabe el cajamarquino de las costumbres locales del cusqueño? Porque ciertamente, muy lentamente, las nuevas generaciones empiezan a viajar, empiezan un poquito a conocer, un poquito a aprender del otro, pero es un proceso todavía muy corto para decir si eso es una tendencia, porque recordemos que el señor feudal y toda esta experiencia de terratenientes hace 30 años atrás. Nosotros somos hijos de padres que han crecido en una hacienda, particularmente ese es mi caso. Entonces, la experiencia, digamos, de estar aprisionado bajo un terrateniente es una cosa muy reciente. Entonces, la experiencia colonial, pienso que exacerba estos chauvinismos. No sé, la juventud actual quizás sea una promesa en el sentido de conocer al otro, ¿no? En la medida que el ayacuchano también viaje a otras regiones, se dará cuenta justamente, mira, qué extraño, ellos también comen pachamanca como nosotros. Mira, qué interesante. Mira, ellos también, el quechua es muy parecido al que hablamos en Ayacucho.
yo pensaba que solamente quechua había en Ayacucho. Entonces comenzamos a romper esas barreras imaginarias, esas diferencias a veces que se han magnificado por intereses a veces regionales. No olvidemos que ahora en el proceso de regionalización hay una exacerbación también de las afirmaciones regionales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto este regionalismo también va en oposición a un sentido de unificación, ¿no? Entonces el candidato dice, ayacuchano como yo. Viajando a Ayacucho, pasando por Ayacucho, a Purímac, a Andahuaylas, ¿no? Primero Ayacucho, Andahuaylas, la cultura se parece, incluso Huancavelica, casi las mismas músicas, ¿no? Y hablamos el mismo idioma que es quechua, pero hay una cierta diferencia ya en Abancay, ya no es lo mismo, o sea, ellos más se identifican con la costa y nosotros sí somos netamente serranos, ¿no? Esa es la diferencia, o sea, hay una identificación de cada pueblo a un cierto, ¿no? A un cierto lugar. Por ejemplo, como le digo, Abancay se identifica más con los limeños o con los costeños, en cambio, de Cusco, ¿cómo se llama Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica, sí estamos, o sea, integrados, pero siempre va a haber contradicciones regionales, ¿no? Sí, así es, también, ¿no? Tomando como referencia el colonialismo, ¿no? Acá todavía perdura esa idea, ¿no? ¿Quién civiliza a quién, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de regiones naturales, ¿no? Costa y sierra y selva, notamos una tremenda diferencia, ¿no? Entre cómo piensa el costeño, ¿no? Frente a los serranos y los selváticos o amazónicos o grupos andino-amazónicos, ¿no? Entonces desde ahí partimos, ¿no? Ese es el meollo, yo creo, de lo que es, ¿no? El sentimiento de nacionalismo, regionalismo, ¿no? O patria, pues acá no entra, ¿no? Pero lo que tú dices es interesante, ¿no? ¿Quién civiliza a quién? ¿El selvático, el serrano, el costeño? Y mal llamado división política de nuestras regiones, ¿no? Porque aparentemente en un sentido común el costeño es mejor, el serrano un poquito, el selvático es una pugna, ¿no? Y entonces, ¿quién civiliza a quién? ¿No? Porque da la sensación que los costeños civilizan a los demás. Esa es la falsa idea, ¿no? Pero yo sé que hay recios que nunca van a permitir que se les va a civilizar, ¿no? Pero ¿y con qué doctrina, ¿no? ¿Con qué fundamento? ¿A qué se basan, ¿no? Para civilizar a uno, ¿no? Sobre otro, ¿no? Y es una división simplista, por supuesto, que hay otras divisiones de nuestro territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, hablamos de 8 regiones, de 11, ¿no? De 96 zonas de vida natural, entre otros, ¿no? Pero no se impone, pues lo que se impone son las 3 regiones. Claro, acá normalmente ese es que todavía una división que impera y perdura hasta la actualidad, y cada quien defiende lo suyo, como digo, ¿no? Entonces, la pregunta está abierta, ¿no? ¿Quién civiliza a quién? Por ejemplo, acá entre Huamanga y Huanta, ¿no? Y Huánuco, ¿quién civiliza a quién, ¿no? O, ¿cuál es el modelo prototipo a seguir en una sociedad como nosotros, ¿no? Mira, yo no sé quién ¿Cómo has civiliza. venido a civilizarte? No, yo no sé quién civiliza a quién, pero yo pondría el siguiente ejemplo, ¿no? Ahora que está por el trajín, ¿no es cierto?, del estilo de vida que ahora tenemos, estamos corriendo entre el trabajo, entre la casa, y a veces no almorzamos bien, a veces no desayunamos bien, entonces los índices de úlcera y de irritación estomacal han aumentado, ¿no es cierto? ¿No? Ya no es una cosa extraña como hace 30 o 20 años de tener alguna irritación estomacal. O por ejemplo el tema de que por todas estas tensiones, sobre todo en las mujeres, hay la situación, digamos, de que se baja el sistema inmune, entonces una serie de situaciones. Entonces ahí su plato de tokush, ¿no? El tokush se ha vuelto de moda, el tokush, ahora todo el mundo habla de tokush. Yo me acuerdo cuando yo era niño en la década de los 80, en la época del terrorismo, los buses que venían de Huánuco, el policía no revisaba. Revisaba todos los buses, los que venían del norte, ¿no? De Piura, Tumbes, Chiclayo, etc. Pero los que venían de Huánuco no eran revisados aquí en Ancón. ¿Por qué? Porque todos traíamos tokush, pues. ¿Tokush qué es tokush?
Mira, justamente esa es la prueba de que es un país que no es... No, parecemos extranjeros, ¿no? Usted parece chileno, yo parezco quizás boliviano. No, usted parece chino, yo parezco quizás ¿cómo se llama? De la India, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es una muestra justamente de que el Perú sigue siendo una promesa, ¿no? En el sentido que todavía ignoramos una cosa del otro, ¿no? Si usted le pregunta qué es el puca, entonces que alguien no sepa qué es el puca picante, dirá, pues usted qué planeta viene, ¿no? Entonces el tokush, el tokush no es más que es como el chuño, ¿ok? Pero sino que la papa ha sido puesta en unos pozos de agua de Puquial por mínimo 6 meses a 3 años. Más años que el chuño. ¿Ya? O sea, si usted quiere una cosa más rápida, 6 meses en el pozo de agua de Puquial. Y si usted quiere una cosa así más fuerte, más... ¿Por qué? Porque el chuno es en helada. Exactamente. En cambio aquí la papa se pone en el pozo de agua y hay toda una técnica para que la papa no suba. Entonces se pone con piedras, con paja y ahí se mantiene la papa de 6 meses a 3 años. Ese es tokush. Ese es el tokush. Se saca la papa y de esa papa usualmente ya está medio así, hay un proceso de transformación medio blandito. Ustedes habrán visto por el mercado, ¿no? Pero hay una cosa característica que tiene un olor que si uno no tiene una costumbre, no está habituado, es un olor muy fuerte, es un olor fuerte, a tal punto que te puede hacer vomitar. Pero ¿y cómo se consume? Se consume en api, ¿no? En mazamorrita. Ah, sí. No, ¿Ya? Entonces... pero ¿y el olor ya no sigue también? En ya, usted agarra, va un gancho de colgar ropa y se lo pone, pues, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de comer kotosh? Kotosh no, tokush. Ah, tokush. No, que kotosh es bueno también, ¿no? El detalle está que actualmente ya no es una novedad, que hasta los médicos están recetando el tokush, porque al estar tanto tiempo en agua, entonces se vuelve una masa de penicilina, una masa de antibióticos. Entonces lo que uno consume es antibióticos que van a elevar la defensa, la defensa inmune, ¿no es cierto? Y también en los procesos, digamos, de irritación del estómago es una especie de vamos a decir entre comillas, un milanta, ¿no? Una especie de un jarabe que va a ayudar a regenerar el tejido. Entonces esta situación, los médicos en los hospitales recetan, ¿no? Porque no tiene efectos secundarios ante esta situación. Y las señoras que son de Huánuco o de Ancash, en la puerta del hospital, su tremenda olla vendiendo api, ¿no? Por un sol. Entonces, aquí en Ayacucho también, en el mercado negro, usted va a encontrar a señoras vendiendo el tokush. Pero ojo, mucho cuidado. Como es un negocio, ya no es pues la típica forma de preparar, ¿no? Lo que le estoy comentando. Ahora es un negocio que Dios sabe cómo lo preparan y cómo lo venden también, ¿no? Entonces, yendo al punto, yo empezaría justamente por empezar a conocernos desde lo que podemos intercambiar, desde lo que podemos aprender uno del otro. Por ejemplo, aquí en mi permanencia en Ayacucho, en Huanta, yo encuentro cosas sorprendentes que he aprendido, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascina el upi, que es el néctar de cabuya. Nosotros en la región central tenemos la cabuya ahí a los costados del camino, pero nadie sabe que de la base se hace un hueco y se saca un néctar. Eso aprendí aquí en por Huanta. ejemplo, no sé si en el caso de ustedes, ¿no? En Pueblo, San Miguel, cuando dices upi, es la mojada de mollo. Ah, mira. El néctar bien dulce, agradable, ¿no? Donde ese se prepara para hacer chicha. Por supuesto. Es el primer proceso, ¿no? Imagínate, ¿no? Los dos que somos ahí conocemos. Y tu upi, tu Huanta debe ser distinto. No, yo no soy de Huanta. Soy del Braille. Soy del Braille, principalmente de Machín, ¿no? Pero has probado el upi de cabuya. Sí, cabuya, he probado también de yuca. Upi de cabuya, de yuca, claro. Nosotros de mollo. Claro. Imagínense, el mismo upi, no es que upi es un pequeño universal, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el quechua upi es como especie de un todavía que no fermenta. Ajá. Eso
también se le llama yuyu, le decimos, porque todavía está en el chichejora, por ejemplo, ¿no? Cuando todavía está el yuyu, está upi todavía, todavía no está fuerte, ¿no? En ese sentido, entonces puede haber upi de cabuya, upi de una serie. Sí, de yuca. Volviendo a nuestro tema de chauvinismo. Por ejemplo, un paréntesis, acabamos de romper el chauvinismo, por ejemplo. Acabamos. Sí, porque tiene cierto vínculo, no en Guanta, no sé qué vínculo, pero sin embargo es de otro país. Hay un vínculo amoroso. Con Guanta, no podemos decir. ¿Con guanta o con la guantina? O con la bandera. Nosotros, saludando a los que son del BRAI, principalmente a los machentinos, teníamos la identificación en mi pueblo, ¿no? Que jugábamos cuando éramos niños, nos identificábamos los que vivían en parte arriba y los que vivían en parte abajo. Urayman Hanay, o sea, nosotros manejábamos, ¿no? Hanay. Y entonces había una rivalidad, incluso jugábamos gratis, o sea, solamente por ganar al equipo jugábamos, ¿no? Después la rivalidad era con Gentabamba, aquellos son guerreros, o sea, la rivalidad de todo Machente, ya no era Urayman, sino Machente con Gentabamba. Gentabamba era y sigue siendo nuestro eterno rival. O sea, cuando juega Machente con Gentabamba, todo el mundo ahí está tensionado, es un clásico en mi pueblo. Y en todas partes. ¿Por qué se odian? Porque ellos históricamente llegaron a invadir, o sea, cuando nosotros, los machentinos, entraron al sendero, habían abandonado sus casas, y esos hombres que son de Gentabamba son recios, han resistido y por eso querían invadir. La incursión senderista. Con la incursión senderista. Pero en todo caso la rivalidad viene desde la época de sendero. De la época de sendero. Antes no sé la historia, ¿no? Pero yo conozco la historia de mi infancia. Mira, es interesante porque ciertamente Tahuantinsuyo no era el mundo ideal, ¿no es cierto? Había contradicciones. ¿Se imaginan ustedes la diversidad de situaciones de culinaria, de expresiones, de formas de hacer, de formas de vivir? Eso es una riqueza, ¿no es cierto? El tema está que cómo los liderazgos pueden canalizar y amalgamar, ¿no es cierto? O sea, ciertamente bajo situaciones digamos, de hambruna, de situaciones de desastres naturales o procesos sociales de conflicto, los chauvinismos se exacerban, ¿no? Pero en todo caso, pienso que esta situación de cuando usted dice arriba, abajo, ¿no? Hanan, Murín, eso es en todos los pueblos, ¿no? Siempre ha habido el pueblo A, el pueblo B, que digamos en las fiestas, ¿no? Siempre hay un Atipanacuy, hay un Yalinacuy, hay un Japinacuy, ¿no es cierto? Y quizás sí hay elementos de juicio para afirmar que en el Tahuantinsuyo los incas supieron amalgamar esta situación. Los diversos señoríos sabían amalgamar y poder, digamos, estar no sé si es el término, en una tensión, en equilibrio, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente, a lo largo del tiempo estos equilibrios también emergen nuevos liderazgos, ¿no es cierto? ¿No? Pero esta dinámica de los pueblos en donde había espacios para la lucha, para la confrontación, pero también espacios para el abrazo, porque hay una diferencia radical entre los procesos de conquista europeos y los procesos que se han dado aquí en esta parte del planeta, que nosotros tenemos una distribución vertical de los ecosistemas. Hay esta situación sobre el nivel del mar, y sobre 4.000, 5.000, totalmente eso altera a una forma de organización distinta, porque nos necesitamos. Los que viven en Guanta dicen, ¿no? los hermanos guantinos, nosotros tenemos costa, sierra y selva. Entonces, en eso tiene algo de verdad, porque cuando tú vas a la altura del río Cachi, ahí tú puedes sembrar papaya. Vas más arriba a la zona de Luricocha, tienes palta, tienes otro ecosistema. Vas a la zona de San José, tienes otro ecosistema. Entonces tienes una serie de ecosistemas que producen una serie de productos. Entonces puedes hacer el trueque, puedes hacer el yanqui, puedes hacer los intercambios.
Entonces ahí tú serás de la puna, tú serás de más abajo, del valle, pero te necesitas. Otra Uno de curiosidad más, ¿qué es Yankee? Bueno, el Yankee Sí, podría ser para también... nosotros es ojota. Claro, pero el Yankee también es lo que se llama el trueque, el intercambio, ¿no? Yankee Pakusum, ¿no? Vamos a intercambiar, ¿no? Vamos a cambiar productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de que dicen, mira, este es chuto, ¿no? De la altura, ¿no? Pero ese chuto de la altura tiene el chuño, tiene la moralla, tiene la calla, y los del valle aman la calla, aman el chuño, pero ellos necesitan también la fruta, necesitan la chirimoya, necesitan la lucma, necesitan el pacay. Entonces miren, hay unos espacios para el regionalismo, para el localismo, pero también hay espacios para el encuentro, ¿no? Entonces quizás de esas lecciones rurales un poco en la ciudad estamos olvidando, ¿no? Y al parecer los chauvinismos se exacerban más en la ciudad que en la zona rural, o no sé ustedes qué... Claro, desde el punto de vista económico hay un vínculo, hay un nexo por necesidad, ¿no? En este caso puede ser de intercambio o de los productos que me faltan, ¿no? Tomando como referencia de repente elevar el índice de desarrollo humano, ¿no? No de repente de la sociedad, pero de mi familia, ¿no? Claro, en ese punto, en esa parte, en esa transacción, podría haber de repente la socialización que normalmente, pues, cuando vas a Neri no hace, ¿no? El vendedor no solamente se dedica a una función, ¿no? Vender, el otro a comprar, ahí termina todo. Entonces creo que habríamos que crear condiciones de repente para poder hablar, ¿no? ¿Y de dónde proviene esto? ¿Cómo se prepara? Pero normalmente la gente no tiene tiempo para eso, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Parece que en esta sociedad hoy lo que nos une son las mercancías. Para unir a nuestro Perú, integrar, yo tengo la hipótesis y tengo la hipótesis para mí que son exactas. Hay que crear cultura. Lo que antes de la nación es la cultura. Hay que usar una cultura integracionista, ¿no? Una cultura integracionista, lo que está haciendo Bolivia, ¿no? En estos últimos tiempos, quiere integrar a todos los aymaras. Eso nos falta acá. No queremos integrarnos, queremos separarnos. Pero ¿qué pasa si nos integramos y nos hemos convertido también nacionalistas? Claro, pero acá en el Perú hablamos de, no solamente acá, de inclusión social, ¿no? En donde nadie debe ser, ¿no?, excluido en el ámbito laboral, ¿no?, de repente político, ¿no?, en la social, en la educación, en religión, nada, ¿no? Pero el problema es que acá, ¿no?, por falta de ignorancia tal vez, ¿no?, entonces no, por una visión limitada que tiene el poblador, vamos a seguir solamente a lo que es costa, la sierra y la selva, todavía perduran esas diferencias que de repente nos distancian y, ¿no?, nos perjudican, ¿no?, dispersándonos los unos a los otros, ¿no?, en las diversas altitudes que nosotros conocemos, ¿no? Yo pienso que es paradójico, pero la globalización como fenómeno social, político, está jugando a favor nuestro, en el sentido de integrarnos. ¿Por qué? Porque ahora la gente viaja, la gente tiene internet, con un clic usted puede, ahora yo pienso que ustedes no van a escatimar esfuerzos en hacer un clic y buscar cómo se prepara el topo, hay cientos de videos ahí, entonces comprenden, ¿no? Entonces ahora la tecnología y la globalización puede jugar a nuestro favor en la medida que tengamos ese interés de aprender del otro. Si la juventud despierta ese interés de intercambios, por ejemplo, aquí en las universidades, ¿no?, cada universidad parece una hacienda, a mi juicio, ¿no? Cada universidad quiere resolver sus problemas dentro de sus paredes, pero eso es absolutamente anticuado y ya superado. Las universidades o los espacios educativos tienen que fluir, tiene que haber intercambios, tiene que haber estudiantes de diversas partes del Perú movilizándose. La movilidad estudiantil, la movilidad de la gente es lo que va a romper estos chauvinismos exacerbados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. En mi tierra, en Huánuco, nosotros preparamos la pachamanca con chincho. Otra. ¿Ya? Entonces, ¿no? Entonces, el chincho es una hierba aromática que crece en las zonas más altas. Es parecido al huacatay, pero es ligeramente, digamos que son primos hermanos, ¿no?, con el huacatay.
Entonces, pero yo acá en Ayacucho, cuando me conozco con hermanos aquí de Huancavelica, ellos también preparan la pachamanca con chincho, mira, interesante, ¿no? Entonces, yo aprendí aquí en Huanta a preparar la pachamanca con ají especial, y para mí ha sido una nueva experiencia, ¿no? O por ejemplo, como que ustedes aquí en Ayacucho comen el chuño en segundo. Para mí eso era un sacrilegio. En Huánuco nosotros comemos el chuño en api, en mazamorra. Claro, entonces, pero es interesante aprender esas nuevas formas. Creo que si nosotros, por alguna razón, quizás educativa, cultural, tuviéramos esa apertura, sería una buena posibilidad de integrarnos. Claro, porque muchos acá lo que generan conflictos son los sociales, ¿no? De que cuando hablan de globalización es un malestar. Es un término inadecuado de repente. No, pero estamos viendo que la globalización puede jugar a nuestro Claro, favor. tenemos que globalizarnos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Pachamanca y Chuchincho. Entonces, tú solo tu localidad conoces, pero el resto, pero en ese proceso de globalización nosotros podemos incorporar a nuestra comida, ¿no? Miren, le pongo un ejemplo. Mi esposa es de Huanta, ¿no? Tengo un cariño especial por Huanta y Ayacucho también, ¿no? Vengo algunos años viviendo acá. Pero hemos hecho una cosa interesante. Mi esposa, que es de Huanta, hemos ido a mi pueblo, mi tierra, mi familia. Ella conoce mucho de Huánuco también, yo conozco también, estoy aprendiendo aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos comenzado en la culinaria, por ejemplo, a sacar cosas nuevas, a integrar en nuestros platos. Por ejemplo, si preparamos un buen api de tokush, le ponemos chancaca de cabuya. Que le quita el olor, tal vez. Y le da un sabor pues mucho más agradable, ¿no? El dulce y todo esto, ¿no? Que ustedes lo utilizan la chancaca de cabuya para las mazamorras de calabaza, ¿no es cierto, no? Entonces, por ejemplo, mira, ahí sale ya un nuevo plato. Tokush con chancaca de cabuya. Eso en Huánuco no lo conocen. Entonces tú lo has globalizado entre Huánuco y Huanta. Claro, ¿no? Entonces yo Va pienso que, integrado. entonces ese es tan solo un ejemplito de cómo creo que podemos irnos integrando y aprendiendo uno del otro, ¿no? Eso porque el mundo globalizado es un problema en lo social, en lo cultural, en lo económico. Tiene creo que ambas aristas. Puede ser una oportunidad. Todo proceso tiene siempre esos extremos, ¿no? Pero ahora el equilibrio es interesante mantenerlo, pero no es tu función mantener el equilibrio, ¿no? Tú vives de que cómo quieres desarrollarte, cómo quieres desenvolverte con ese proceso de la globalización, ¿no? Y eso que podemos dar miles de ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo es disculpe que toquemos el tema de la culinaria, pero es lo que nos une siempre, ¿no? Un poco es algo y fácil también para los amigos televidentes poder entender estos problemas. Ideológicamente entre regiones no vamos a concordar. Por ejemplo, el tarwi. ¿Ustedes conocen el tarwi? Por supuesto. Sí. Ok. Huanta produce tarwi. Pero en Huanta, no sé si se ha olvidado en algún momento o sencillamente no existe esa práctica de consumir el tarwi como chocho. Ustedes saben qué es el chocho. Debes escuchar en Ica, pero es un dulce. Es como No, una pasa. pero para mí es interesante esta experiencia con ustedes, ¿sabes? Que Acá, usted parece que... Nuevos términos. Ya, el chocho no es más que el tarwi que se cose el tarwi muchas horas, con mucha leña, para sacar el amargor, para sacarle los alcaloides que Ahí tiene. viene el te saco la chochoca. Posiblemente. Claro, entonces se le saca el amargor, inclusive esta agua amarga sirve para matar los insectos y todas las plagas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al sacarle el amargor ya queda cocido, ¿no? El chocho, ya no amarga, ya es un alimento que se puede consumir. No sé si aquí en Ayacucho también lo venden, ¿no? Es probable, ¿no? Porque muchos de nosotros personalmente no Ya. tenemos Pero idea. ¿dónde está el punto? Que en Huanta, por ejemplo, producen chocho, pero lo venden a Abancay, porque en Abancay sí se hace el teste de chocho. Lo muelen. En Abancay, si usted va, usted pide su segundo de tarwi. Tarwi por todos lados y casi todos los días. ¿No es cierto? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, para mí ellos producen, pero ¿por qué no lo consumen, no? Eso es lo que decía, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ya que estás negando un poquito a Huanta. Me negarás 3 veces. Te vas a convertir en Pedro.
de la yuca, ¿no? Que se escupe, que esto, que te dan una cultura distinta, ¿no? Sí, ¿Cómo es, por ejemplo, eso, no? por ejemplo, la yuca es el más dulce. Si quieres probar el masato más dulce, tienes que ir donde los campas, donde los chunchos. Ellos tienen su manera de preparar y nosotros, los llamados civilizados, supuestamente, preparamos, ¿no? Sin escupir, o sea, primero ellos sin más. O sea, lo mascan primero y no será escupir, será mascar. Mascar y luego botan. Pero luego los sacan, o sea, hay que se pone, se fermenta y esa parte de encima lo sacan. Y ese es el masato original hecho por ellos. Pienso lo que usted dice, profesor Rolly, me permite dar la siguiente, afirmar, cuando hablamos quién civiliza a quién, creo que usted da la respuesta. Tenemos que civilizarnos unos a otros. Yo voy a civilizarlos a ustedes con mi tokush, usted me civiliza a mí con el masato, y usted me civiliza quizás con el upi, con el puca picante, qué sé yo. Entonces creo que civilizar en el sentido de que necesitamos aprender uno de otros. Nosotros vamos a civilizar con el camacho. Ajá, con el camacho. Claro. No, o sea, creo que, no sé si eso tiene sentido para ustedes. Claro, ¿no? Como el chancho asado, típico de nuestro pueblo. Sí, bueno, este tertulia, este debate, ¿no? Ha tenido un fruto muy importante. Por ejemplo, ¿no? Hace rato hablábamos de medicina, ¿no? Acá en la Facultad de Medicina de la San Cristóbal, y casi las mayorías solamente van a lo que es el conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? En la Facultad de Medicina Humana incluyen los saberes tradicionales, ¿no? Un maestro está autorizado, por ejemplo, uno que tiene conocimientos en cuanto a lo que es el conocimiento tradicional o natural, va a enseñar a esos alumnos, porque está demostrado que tanto lo que es el conocimiento natural en medicina como lo científico son, ¿no?, indispensables de repente para poder curar y sanar y buscar de repente nuevos remedios que nos hacen falta en esos momentos, ¿no? Pero yo no decía que es curandero. Claro, acá nos van a marginar, ¿no? Así, un curandero no, título, acá nos piden requisito, ¿no? Un licenciado, pero en otra parte ya están integrando tal vez ese conocimiento que acá, con la muerte de nuestros ancestros, se va perdiendo ese conocimiento. Yo creo que ese antes de que vaya la idea, ¿no? Los chunchos que hacen amarres con unas parejas imposibles, ¿no? Mira, justamente usted piensa que está destapando la olla o está marcando un poco por donde leíamos ayer a Asimov, ¿no es cierto?, ¿no? Visiones de futuro. Si algún futuro promisorio espera a nuestro país, justamente va por lo que estamos dialogando, ¿no? En el sentido del masato, por ejemplo, está demostrado con el método científico y desde el conocimiento occidental, que los hermanos Campas, los hermanos Ashánicas, que consumen masato, no tienen, o sea, los índices de inflamaciones de la próstata y todas estas situaciones, cáncer de próstata es bajo, a situación, digamos, de las zonas más de aquí, de la costa o de las montañas. Entonces hay indicios de que las propiedades del masato hacen de que haya esta baja frecuencia, bajo índice en términos de cáncer de próstata. Entonces mire estas oportunidades. Ahora usted habla de la herbolaria, de las plantas, de la botánica. Hay elementos para unirnos, porque el conocimiento que tienen en las diversas regiones sobre el uso de las plantas medicinales, por ejemplo, adecuadamente sistematizados, estudiados, investigados, porque no se trata también de una cuestión empírica, ¿no? Eso necesita ser estudiado en términos de dosis, así como cura también puede ser tóxico, ¿no es cierto? Entonces la culinaria, la herbolaria, nuestras danzas, nuestros bailes, las expresiones culturales, nuestros guatuchis, por ejemplo. Sería interesante cómo hacemos los guatuchis en la parte central y en la parte sur, ¿no? O sea, entonces yo pienso que hay una serie de situaciones y elementos y oportunidades que el exacerbar los chauvinismos nos llevaría a una oportunidad perdida, ¿no?, como país, ¿no? Sí, hay que estar abiertos a todos esos conocimientos, ¿no? Es que el conocimiento que reunieron los Campas, también su cultura
Huancayo, acá Ah, ya. Huánuco, perdón, y lamareños. El conocimiento que años y años han construido, esos conocimientos cuando llegan los españoles se ha perdido, ¿no? A grandes amautas los ha eliminado, pero aún hay culturas que conservan ese conocimiento, y ese conocimiento por ejemplo, mucha gente va donde los campos creyendo con los conocimientos occidentales y piensan que son ignorantes, incivilizados, porque camina descalzo, pero ese campo tiene una cultura milenaria. Esa es la señora que lo asesinaron, ¿no? En Iquitos. No es un extranjero que lo asesinó a la sabia, ¿no? De la tradición. Son machigueños. Shipibos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que ocurre, pero ustedes preguntaban antes de lo que decías, ¿no? Es que ya ustedes son civilizados, supuestamente civilizados, pero son del Braille, ¿no? Pero es parte del Braille, pero también todavía dices que existen los campas, ¿no? Los chunchos. Y acá automáticamente dicen, ¿de dónde es? De la selva del Perú, es un chuncho. No, yo soy chuncho, ¿no? Yo soy chuncho, ¿no? Pero ¿qué es un chuncho? Ya, permíteme aclarar, yo enseño geografía, chuncho, etimológicamente significa pues amigo de los hombres, ¿no? Pero acá lo entendemos. Es despectivo, ¿no? Acá sí, como una persona, ¿no? Ignorante. Es como decir indio, ¿no? Como le falta algo, un introvertido, un sumiso, ¿no? Frente de repente a un colón o a un citadino, ¿no? Entonces, etimológicamente significa chuncho, amigo de los hombres, ¿no? El más extrovertido, el jovial, como dicen, abierto para todos, ¿no? Pero en todo caso, a mí me enseñaron al revés. Cuando dicen chuncho es el que la persona que se callado, oculta, que baja la cabeza. Es que creo que eso es lo que antes hablábamos, pues son estigmas del Prejuicios. colonialismo, ¿no? Que ha exacerbado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es bien extraño que en Huanta, en el Valle, claro, no se dice abiertamente, pero sí se suele, los chutos, ¿no? Los chutos, ¿no? Entonces, para mí... Los chutos chunchos son distintos, ¿ah? Claro, pero en referencia al de la altura. Entonces, para mí eso es muy extraño, ¿no? Porque yo he nacido sobre los 5000 metros, entonces en Acá acá sería un chuto, ¿no? Uno de Entonces digo, pero qué interesante estos detalles, ¿no? Pero sí en el valle, en Huanta, qué bien comen el chuyo, ¿no? Entonces para mí era un poco extraño, ¿no? O sea, por un lado discriminas, por otro lado disfrutas lo que produce. Entonces un poco ahí hay una situación colonial no superada, ¿no? Ya vi, tú también te has ido ahí, que ya estás tomando vino pisado, ¿no? Privilegio, dicen, ¿no? Pero en un mundo como lo nuestro, creo que nos falta bastante educación, tanto a los no civilizados como a los civilizados, ¿no? Entonces creo que este tema ha sido muy fundamental, tal vez, para poder aclarar, ¿no? Mediante algunos ejemplos cotidianos, ¿no? A los televidentes que, ¿no? Nos sintonizan todos los sábados, ¿no? Por eso, Sí, hablando de la comida especial de mis chunchos. Mis chunchos, ¿no? Compañeros humanos como nosotros, piensan, tienen su angustia, todo, ¿no? Por ejemplo, comérselos 7 veces una culebra es eternidad para ellos, o sea, se sienten eternos. O sea, tú puedes buscar casa culebra, ¿no? Comen, ¿no? Y es sentirse eternos, cumplirlos 7 veces, comer distintos, no 7 platos, no, sino distintos momentos, ¿no? Ese es sentirse eternos, jóvenes se sienten. Por ejemplo, no sé qué propiedades científicas tendrá la carne de la culebra, pero así ese conocimiento no creo que sea vano, ¿no? Debe tener alguna explicación. ¿Será porque la culebra se regenera y también tienen esa noción o esa concepción que todavía de repente no ha sido demostrado, pero hay esa idea, ¿no? Que cuando tú comes vas rejuveneciendo de cada cierto tiempo, como la culebra, la serpiente, ¿no? Pero eso debe ser, ¿no? No creo que sea otra cosa, ¿no? Pero científicamente la carne de culebra que tenga algo ya lo hubieran exterminado, ¿no? Así que nosotros somos... sería codiciado tal vez, ¿no? La carne.
Pero yo pienso que aún todavía la ciencia, las proteínas específicas, ¿por qué se regenera su piel? ¿No? Aún no. O tal vez, que desconozco, ya lo han explicado, pero ¿por qué? ¿A qué se debe ese fenómeno? Pero eso es, por ejemplo, comerse yuca sin sal, es delicia para ellos. En cambio nosotros tenemos que salarlo otra vez para comer. Pues la sal es la civilización, supuesta Esa es civilización. la supuesta civilización, ¿no? Esa es la supuesta O civilización. cocinar, ¿no? Yuca sin agua. Ajá. Es un manjar también. Se cocina yuca sin agua. Sí, por supuesto. Pero tiene una olla especial o algo así. No, una estrategia. Es una olla de acero. Y hay que ponerles cuñas de palos, ¿no? Hay que entrecruzarlos, ¿no? Esa abertura que tiene, cosa que la yuca no llega, ¿no? A la base de la olla y el fuego, sí, de esa manera se cocina, ¿no? Puro vapor. Puro vapor, puro vapor. Bueno, Otro privilegio de la el cocina nacionalismo es la unión supuestamente, ¿no? Esclavizando a los demás, unirlo, integrarlo. Pero, ¿por qué los incas no habrán podido integrar a los chunchos? No llegaron a conquistarla. Tampoco Sendero Luminoso no ha podido. Es el orgullo que tienen los campas, es eso, ¿no? A pesar que está Sendero, entró al Bray, pero no llegó a conquistar, ni los incas mismos pudieron llegar a unir o civilizar o juntar a su propia cultura. Estos pueblos no solamente pasan en Bray, sino en todos, ¿no? En toda la selva, que cada uno está separado. Entonces, ahora, con nuevas civilizaciones, hay profesores que dictan con su mismo idioma. Está incluso ahí la computadora, o sea, el lenguaje de la computadora está en su lenguaje. Los textos escolares. Los textos escolares, ¿no? Y esa es la manera de conservar, ¿no? La diferencia. Pero yo veo que nosotros, que queremos conocer el occidente y vemos con el ojo del occidente a nuestros prójimos, esto es el otro, me va a hacerme daño a mí. Y peor aún, acá, ¿no? El otro me hace daño. Entonces, con él, no, falta de integración, ¿no? Conocer al otro, pero a través del otro hay que conocerse a uno mismo. Eso No, es. pero ¿no crees que las conquistas que iniciaron Sendero, los incas, hasta los propios españoles, ¿no? La conquista es más cara y no hay muchos beneficios en esa parte? Por ejemplo, entrar a la espesura de la selva es un poco difícil, ¿no? Es inaccesible. Entonces, ¿en cuánto invierto? Invierto hombre, invierto economía, invierto tiempo, pero ¿qué gano, no? Porque las conquistas es con el propósito de ganar, ¿no? Invierto 1000, si conquisto, gano 5000, ¿no? Entonces, yo podría ver por ese lado, ¿no? Porque en la selva, si no conoces, te pierdes, ¿no? Claro, tomando como referencia a los no conquistadores o invasores, llámese, ¿no? Como se le plazca tal vez, ¿no? Ya en el caso de Latinoamérica, los españoles y los portugueses ya habían, ¿no? Abarcado cierto territorio, ¿no? Principalmente pues, ¿no? Tierras fértiles donde que de repente había más mineral, ¿no? que podía satisfacer de repente ese fervor, ¿no? de oro o acumulación, porque estaban atravesando esa etapa del mercantilismo. Y por otra parte, teniendo como referencia el relieve accidentado del Perú, tal vez por esa parte se han, ¿no? limitado, pero también hay que entender, por ejemplo, el Almagro fue a lo que es al sur de lo que es de Sudamérica, tenía que atravesar los Andes, donde que han muerto miles de soldados, ¿no? Han quedado algunos ciegos, incluso tenían que comerse unos a los otros. Por ejemplo, allí era pues, por falta de alimento comer pues, al caballo que moría, ¿no? Entonces de esa manera llegaron, ¿no? Y llegaron y hicieron lo suyo, y yo también deduzco de que de repente ya he abarcado, me quedo acá, ¿no? Entonces las condiciones climáticas tal vez no pudieron... Pan de topos. Muchas gracias por el manjar.
Entonces eso creo que ha sido un factor también influyente en ese, ¿no? esa empresa de, ¿no? expandir más su dominio, ¿no? Y por supuesto la geografía del Perú es muy accidentada. Muy bien, hemos estado acá con Walter, que acaba de verse con su cotos. pues ahí ha traído su cotos, con Rolly, con Carlos, hemos hablado sobre el colonialismo, el regionalismo, como quieran llamarlo. Hemos estado en los ambientes de la sala de docentes de la Universidad de Ayacucho, Federico y Freire, con quienes hemos compartido algo de todo. Como siempre, no existe una agenda única donde podemos estar establecidos una idea única, sino hay un disperso pensar que la naturaleza humana es así. Muchas gracias. De igual manera, doctor, gracias por